pasamos al módulo de digitalización, que básicamente es parecido. El módulo de digitalización, bueno, lo tenéis ahí, la digitalización está contemplada en el Real Decreto 659 para grado medio y para grado superior. Esto, igual que el de sostenibilidad, tiene sus propios códigos y se pueden a desarrollar, ¿vale? Luego veremos el tema de las convalidaciones y os lo explicaré mejor, ¿eh? ¿Qué carga horaria tiene? Pues igual que sostenibilidad. Hemos decidido 1 hora semanal en el segundo curso, ¿vale? Se ha respetado lo que el Ministerio, los contenidos y criterios de evaluación, etcétera, que el Ministerio nos ha puesto, y lo que sí que para nosotros es importante que dentro del proyecto intermodular esté incluido el desarrollo de la parte de digitalización, ¿vale? En grado medio, contenidos relacionados con la elaboración de un plan de transformación de una empresa del sector, y en grado superior, contenidos relacionados con un proyecto de transformación digital, ¿vale? Al final todo esto queda muy bonito escrito, pero la realidad nos supera y cada uno haremos lo que no buenamente podamos, sino lo que tengamos a nuestro alrededor. Seguramente un plan de sostenibilidad y de digitalización o un proyecto que contenga sostenibilidad y digitalización no será igual en las comarcas de interior de Castellón que en una comarca de costa del sur de Alicante. Está claro que nosotros tenemos, por eso hemos dejado la hora semanal para los contenidos básicos que se puedan impartir, y después el resto de estos módulos que se desarrollen mientras se desarrolla el proyecto. No que se desarrolle, sino que se haga hincapié en el proyecto en aquellas cosas de sostenibilidad y digitalización a las que les podemos sacar partido en función del tipo de empresa que tengo, en función de la empleabilidad que hay, en función de cómo es mi comarca o de las expectativas que hay en mi zona, etcétera, ¿vale? Entonces, digamos que al final esto es vivo y esto es abierto para que vosotros podáis adaptar las cosas a vuestras circunstancias. Vale. Respecto a aquí en el dossier de ciclos, como antes, vuelvo a entrar, pero para que veáis, no voy a entrar en el currículum, tenéis aquí sostenibilidad y digitalización, ¿vale? Vuelvo otra vez a la presentación, ¿vale? Porque aquí podéis consultarlo y saber cualquier duda que tengáis, y incluso os animo a que os leáis los contenidos, cualquier cosa que se pueda ampliar, que se pueda mejorar, pues que nos lo hagáis saber, porque como todavía esta normativa ya está en marcha y esperemos que no tarde demasiado en publicarse, pero todavía admitiría alguna ampliación, modificación, etcétera. Siempre con que sea fundamentada.